Bienvenidos, Marhaban Bekum. Hoy, 23 de abril, celebramos el Día del Libro y del Derecho de Autor, así instaurado por la UNESCO en 1995, con un objetivo claro, el objetivo de rendir tributo a los libros y a sus autores. En España es un día especialmente importante, es el Día de Miguel de Cervantes. Es el día en el que todos esperamos expectantes la entrega de los premios Cervantes, que desde 1975 tiene lugar en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Este año, debido a la pandemia del coronavirus, que nos ha influido a todos, nos ha obligado también a reinventarnos, nos ha obligado a conectarnos de una manera más intensa con las nuevas tecnologías. Así, la Embajada de España en Egipto ha conectado desde toda la geografía egipcia con diversos ámbitos de profesionales, con estudiantes de todas las universidades egipcias para unirse en la lectura del Quijote, que este año será en español y en árabe, con un objetivo claro: rendir homenaje al gran hispanista Solimán el Atar. Solimán el Atar tradujo el Quijote del español al árabe, una excelente traducción que nosotros reconocemos. Y en este año la lectura del Quijote será en su recuerdo. Tras mi intervención, me gustaría que escucharan las palabras del hispanista Khaled Salem, en honor de Solimán el Atar. Tras las palabras de Khaled Salem, finalmente comenzaremos con la lectura del Quijote. Disfruten del placer de la lectura. Gracias. Buenas tardes. Lamentablemente, este año la lectura continuada del Quijote coincide con la cuarentena de la muerte del gran hispanista y arabista egipcio, profesor Sulayman al-Attar. Sulayman al-Attar, para quien no lo conoce, ha sido catedrático de literatura andalusí en la Universidad del Cairo. Ha sido consejero cultural de Egipto en Madrid y director del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, la institución que a la cual había tenido su primer contacto en España cuando se fue a hacer la tesis doctoral en los años 70. Y esta misma institución volvió a ser su director a finales del siglo XX. Desde allí tuvo su contacto con Chile, con América Latina, territorio o continente que le tiene mucho valor también o mucha estima de su parte, tanto a nivel personal como a nivel literario. Toda esta labor, la labor académica de Sulayman y diplomática, además el valor de haber traducido, haber dado la mejor versión al árabe del Quijote de la Mancha, le valió para tener o para concederle la Orden del Mérito Civil de España en el 2015. Y hablando del Quijote, recuerdo todavía en los años más o menos 2002, 2003, cuando concedíamos o cuando debatíamos, cuando nos reuníamos para preguntarme por ciertas expresiones del Quijote, y nunca se quedaba tan contento a la primera de mis explicaciones. Recuerdo muchas veces la expresión que tiene el segundo capítulo, la segunda parte, capítulo 26, donde dice que átomos tiene el Sol. Hemos estado horas y horas buscando sentido para esta sola frase. Y al final él dio en la clave con la que quiso de nuestra conversación. Con eso quería decir que era muy meticuloso, muy trabajador en lo suyo, y al final dio la mejor versión en árabe del Quijote de la Mancha. Esta versión le valió también en el 2016 el premio de comprensión y traducción internacional de Qatar, el titulado Premio Sheikh Hamad. Quisiera también recordar aquí, al final, la labor que hizo Sulayman al-Attar en cuantos discípulos que ha tenido, que les inculcó sus ideas, su pensamiento en cuanto a Ibn Arabi y la literatura andalusí para estudiantes y doctorando egipcios y españoles. Quisiera terminar dando las gracias a la Embajada de España en el Cairo
y a la consejera cultural de la misma en el Cairo, doña Montserrat Momán, amiga del hispanismo egipcio, por haber organizado este homenaje a don Suleiman Al-Attar. Gracias. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivió un hidalgo, de los de Lance en Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor, una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumía las 3 partes de su hacienda. El resto de la concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo. Y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa un ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20. Y un mozo que de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana, pero esto no importa poco en nuestro cuento, basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. ومن ثم فلتعرف أن العين السالف الذكر خلال أوقات فراغه وهي تشغل معظم أيام السنة كان يكرس نفسه لقراءة كتب الفروسية بكل مزاج واستهواء حتى إنه نسي ممارسة الصيد من كل اتجاه، كما نسي إدارة أملاكه، وبلغ تشوفه وهوسه في هذا الكثير لدرجة أن باع كثيرا من القراريط من أرض البذر كي يشتري كتب الفروسية التي يقرأها، وهكذا أحضر إلى بيته أكبر قدر استطاع الحصول عليه منها، ولم يبدو له من بينها أفضل من تلك الكتب التي ألفها فيليسيانو دي سيلفا الكاتب المشهور بسبب نصاعة نثره وتشابك حججه التي تشبه الجواهر، وأكثر من ذلك عندما يصل إلى قراءة تلك الحركات للكر والفر وخطابات التحدي، أو حيث كان يجد مكتوبا في صفحات كثيرة عقل دون العقل الذي يصير العقل بي، حتى إن العقل مني يضعف، فمن العقل أن أشكو حلاوتكم أيها المحبوب. وأيضا عندما كان يقرأ السماوات السامية لسماويتكم سماويا مع النجوم تدعم قلاع سماكي وتجعلك جديرة بالجدارة التي بها عظمتكم جديرة. لهذه الأسباب فقد الفارس البائس عقله، وكان يسهر الليالي لفهم تلك العبارات وتفريغ ما في أحشائها من معنى. ما كان لأرسطو نفسه من سبيل لتفريغه وفهمه حتى لو بعث خصيصا من أجل ذلك، ولم تطب نفسه بجروح كان يصاب بها دومبليانيس ويصيب بها الآخرين، لأنه كان يتخيل أن الأطباء الذين يشفون جراحه مهما كانوا أعظم الأساتذة في الطب فإنهم لن يتركوا جسمه إلا مليئا بالندوب والعلامات. ولكن مع كل هذا كان يحمد لمؤلف القصة الوعد مع تلك المغامرة التي لا تنتهي بمواصلة سردها بعد هذا الكتاب حتى النهاية. وفي مرات كثيرة كان يمر على خاطري الرغبة في الإمساك بالريشة وكتابتها كما لو كان الكاتب نفسه يكتبها حسب وعده، ومما لا شك فيه أنه كان قادرا على ذلك في إنجاز لو لم تعفه أفكار كبرى ومستمرة.
فقد دخل في مناظرات عدة مرات مع قسيس قريته. كان رجلا علامة تخرج من جامعة سيغوينسيا حول من هو الفارس الأفضل، بالمارين دو لإنجلترا أم أماديس دو جولة. لكن السيد نيكولاس حلاق نفس القرية كان يقول أن أي فارس لا يقارن بدلفيبو، وإنه إذا كان أحد يمكن مقارنته به فهو دون جلاور شقيق أماديس دو جولة، لأنه توافرت فيه كل الشروط لكل شيء. فلم يكن فارسا متصنع الدلال ولا كثير البكاء مثل أخيه. وفيما يتعلق بالجسارة فلم يكن قط في مؤخرة القوم. وفي كلمة قاطعة عبأ نفسه في قراءته، حتى كانت تمر عليه لياليه من الصباح حتى الصباح، وأيامه من الغسق إلى الشفق دون توقف عن القراءة. وهكذا من قلة النوم وكثرة القراءة جف منه المخ، حتى أنه مضى يفقد التمييز، وامتلأ بفانتازيا كل ما كان يقرأ في الكتب من سحر المشاجرات والمعارك والمبارزات والجروح والمغازلات وقصص الغرام والعواصف والهذيان المستحيل. بهذه الطريقة استقر في خياله أنها حقيقة كل تلك الآلة لهذه الطنطنة التي هي من صنع الأحلام، وهذا اللون من مخترعات ما يقرأ، حتى أنه بالنسبة له لم تكن هناك تواريخ أكثر يقينا في العالم إلا ما يقرأه في هذه الكتب. وكان يقول إن السيد روي دياس كان فارسا ممتازا، ولكنه لم يبلغ مرتبة الفارس ذي السيف المحمي الذي بضربة واحدة شطر ماردين متوحشين في هول. وكان هواه مع برناردو ديل كاربيو، لأنه في رونسفال قتل رودان المسحور، كما قدر صنعة هرقل عندما خنق أنتيو ابن الإلهة الأرض بين ذراعيه. وكان يتحدث عن محاسن المارد مورغانتي، فمع كونه من ذلك الجيل من العمالقة الذين كانوا جميعا في غاية البذاءة والجفاء، خرج وحده بشوشا حسن التربية. لكن فوق الجميع كان حسن الظن في رينالدوس دي مونتلبان، وخاصة عندما سرق في مغامرة بحرية صنما لمحمد كان كله من الذهب حسب ما تقول الرواية. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda, y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio prisa a poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que, tomadas de orín y llenas de moho, luengos siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aterrósalas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada que encajaba con el morrión. Hacían una apariencia de celada entera.
Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar a riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes, y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana. Y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había hecho pedazos, y por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza, y, sin querer hacer nueva experiencia de ella, la diputó y tuvo por celada finísima de encaje. Fue luego a ver su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real, y más tachas que el caballo de Gonela, que tantum pelli sedosa fuit, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro, ni Babieca el del Cid, con él se igualaban. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno él por sí, estuviese sin nombre conocido. Y ansí procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido antes de que fuese de caballero andante. Y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón, que mudando su señor estado, mudase él también el nombre y le cobrase famoso y destruendo, como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba. Y así, después de muchos nombres que se formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, nombre, a su parecer, alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los rocines del mundo. Puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento duró otros 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, que sin duda se debía llamar Quijada, y no Quesada, como otros quisieron decir. Pero acordándose que el valeroso Amadís no sólo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por Epi la famosa, y se llamó Amadís de Gaula, así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya, y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la honraba con tomar el nombre de ella. Limpias pues sus armas, hecho del morrón celada, puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante, sin amores, era árbol, sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. Decíase él así: si yo, por malos de mis pecados o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro o le parto por mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo, ¿no será bien tener a quien enviarle presentado y que entre y se hinque de las rodillas ante mi dulce señora y diga con voz humilde y rendido: yo, señora, soy el gigante Caraculambro, señor de la insula Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás, como se debe, alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante vuestra merced, para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante. Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar nombre de su dama. Y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende, ella jamás lo supo ni se dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a ésta
le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre, a su parecer, músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto.